con nosotros en Ángulos. Jesús, ¿querías comentar algo para ir cerrando este tema de la elección interna del Partido Acción Nacional? Siguiendo un poco lo que comentaba Jorge, yo creo que hay otra cosa, digamos, de lo que se puede rescatar de esta elección es que en esa guerra de lodo que se estuvieron lanzando los dos bandos, los de Madero y Cordero, también es positivo cómo expusieron muchas de las cochinadas que ocurren dentro de los grupos de poder, ¿no? En concreto, las denuncias que hubo, por ejemplo, del tema de los moches, estos apoyos que supuestamente dan legisladores a algunos presidentes municipales a cambio de ciertos favores, aunque es algo que ya desde hace tiempo se ha señalado que ocurre en el Senado o en la Cámara de Diputados, incluso a niveles estatales, pero está bien que reflejen en su guerra de lodo toda esta basura que suele ocurrir en el sistema político y que la gente también pues lo vea, digamos, y estaría pendiente también después de este proceso en la operación cicatriz que señalan dónde van a quedar las denuncias tan serias que se hicieron uno y otro bando en ese sentido, ¿no? Así es. Incluso llegan mensajes de texto a los militantes diciendo que se había cancelado la elección, ¿no? Se acusan ambos bandos mutuamente de mandar mensajes de texto para tratar de confundir a los posibles votantes, ¿no? Sí, que son prácticas que ellos desde la oposición le criticaban al PRI, ¿no? Que jugaban muy sucio en la parte electoral. Sin embargo, ahora vemos que también ellos han realizado muchas acciones que, bueno, pues se consideran como malas prácticas en una elección. Pero cambiando de tema y pasamos al asunto de las reformas, vemos cómo en las calles hay un hartazgo social. Estamos viendo, por ejemplo, que en el tema de la reforma fiscal hay un descontento prácticamente generalizado, y en la reforma energética, que además las leyes secundarias se van a tratar justo cuando esté el Mundial de Fútbol, ¿no? Curiosamente, fíjate que hay un hartazgo en dos niveles, lo estoy percibiendo. El hartazgo más grande es en la base de la sociedad, en las personas que, pese a las promesas, por ejemplo, de la reforma laboral, que hay que recordar que fue la primera que aprobaron ya en los últimos días de Calderón, pero ya con Peña Nieto, claro, con la anuencia de Peña Nieto y este nuevo esquema del Pacto por México. Exacto, ya venía del Pacto por México. A año y medio después, ¿qué ha pasado? Acaban de salir los últimos reportes del desempleo. Hay 2,5 millones de mexicanos desempleados, bajó ligeramente, pero en términos generales permanece en las nubes. Sigue todavía las pésimas condiciones del trabajo, ha dado más libertad a temas como la subcontratación de personal. Eso por el lado de la laboral. Por el lado de la fiscal ya hemos visto los reportes incluso de partidos políticos y de académicos de cómo hay en riesgo millones de pequeños negocios, también de la reforma educativa. Algunos maestros en el marco del Día del Maestro la semana pasada nos comentaban cómo ya comienzan a sentirse algunos efectos, por ejemplo, mayor cobro de cuotas en las escuelas, que es uno de los esquemas de la autonomía que trae la reforma educativa. También hay un hartazgo a nivel superior, a nivel de los grandes empresarios. Ahorita hay todo un debate entre el centro del sector privado, el centro de estudios del sector privado y la presidencia, porque los indicadores económicos señalan que hay una recesión económica que el gobierno no lo quiere reconocer. O sea, pese a todas las reformas que se han venido aprobando, estamos en una nueva recesión económica apenas 5 años después de la última. Bueno, ya el secretario de Hacienda hoy reconoce que el viernes, con las cifras que dé el INEGI sobre el crecimiento económico del primer trimestre del año, puede ser que ajuste digamos, la expectativa que hacen del crecimiento económico, eso ya ¿no? Ocurrió históricamente que se tuvo que revisar más de 2 veces a la baja la proyección el año pasado al menos, de una proyección y una expectativa arriba del 3% a una expectativa completamente paupérrima. Y lo que más preocupa en términos de reformas estructurales es que ya estamos viendo, en primer lugar, hay 2 aristas, ¿no? 2 vetos me parece. Está el discurso de que hay que esperar y tener paciencia en la ejecución de las reformas porque los efectos son a mediano y largo plazo. Sin embargo, las medidas anticíclicas que ya se trataron de implementar para evitar que la desaceleración económica fuera tan violenta, como incrementar el gasto público en términos de infraestructura, dar más apoyo a la vivienda, etcétera, no han tenido el efecto deseado, ¿no? Entonces, ni siquiera cuando se quiere actuar con medidas de más a corto plazo pueden paliarse los efectos perniciosos de ciertas reformas, ¿no? Y hay muchas promesas, nos hablan muchas promesas del gobierno federal de que estas reformas van a permitir una mejor calidad de vida en la población. Sin embargo, la gente en el bolsillo no está notando estas reformas, y por supuesto que mientras no llegue un verdadero beneficio a las bases sociales, pues estas reformas solamente son un tema de discurso.
estas reformas y en el caso también de la reforma política, para mí es una reforma muy preocupante porque es la reforma que al final viene a formar la base de cómo se deciden el resto de las reformas. Es el sistema operativo del país, ¿no? Y el ejemplo que nos ha dado el gobierno, que nos han dado los partidos políticos en los últimos 2 años, sobre todo en esta última legislatura a nivel federal, la experiencia que hemos tenido con el Senado y con la Cámara de Diputados, nos ha dejado bastante claro que los legisladores, los representantes dejaron de trabajar para nosotros y se ciñen únicamente a lo que les diga el líder del partido político, de todos los partidos políticos, aquí no hay excepciones. Prácticamente de los 500 diputados que tenemos allá en el Distrito Federal, habrá unas excepciones de unos 10 o menos, que todavía, desde mi punto de vista, siguen representando de algún modo a los ciudadanos. De ahí para allá, de verdad, es increíble el nivel de desapego que tienen con la ciudadanía. Y en el Senado, contadas excepciones, yo diría, con una mano se cuentan, los senadores que siguen trabajando para la ciudadanía. De ahí para allá, y tocabas bien el punto hace rato, se habla al interior del Senado de moches de hasta 500,000 pesos por levantar el dedo en reformas como la energética, en reformas como la educativa y algunas otras, ¿no? Entonces es tremendo el escándalo que existe al interior del Senado. A ese sistema ya se le empieza a llamar pago por evento. Sí, así le dicen, es decir, de repente se negocia el voto y entonces, pues ahora algún grupo de interés, el que sea, empieza a repartir dinero para que los diputados voten de alguna manera. Digo, ya se le empieza a reconocer este método como pago por evento. Pero volviendo al tema de reforma política, que a mí me parece fundamental, yo todavía no le encuentro la cuadratura del círculo de lo que están haciendo con el tema de reforma política. En el tema del INE, que ha sido demasiado controvertido en el último momento, quedamos más o menos igual, ¿no? Ahora resulta que sí hay consejos electorales estatales, pero son nombrados desde el Consejo General, pero entonces los pueden remover a propósito de que ellos crean que tienen algún tipo de vinculación con un poder local. Pero además, si el INE considera que hay riesgos de seguridad o de gobernabilidad en el Estado, entonces es el INE quien puede atraer la elección. Entonces ahí ya no queda claro como para qué la figura de los institutos locales, cuando era mucho más fácil que el IFE se hubiera convertido en INE y sin más, y las juntas locales se quedan como estaban, ¿no? Ahora no sabemos entonces quién los nombra primero, si los los congresos locales, pero luego el INE los puede destituir. O sea, ahí se va a hacer una boruca tremenda en términos organizativos. Y si el mal sabor de boca de las reformas estructurales, como ya lo han comentado, está en todos los temas educativo, fiscal, laboral, pues en la política también nos va a venir seguramente un mal sabor de boca porque ya no sabemos ni cómo van a organizar. Y junto con ello, algunas de las buenas iniciativas, como eran las candidaturas ciudadanas, resulta que ahora le están pidiendo a un ciudadano que recabe un 1% de firmas para ser candidato a presidente de la República, 2% para senador en el Estado y 2% para diputado en una demarcación. Eso, por supuesto, significa un esfuerzo ciudadano tremendo. O sea, prácticamente sería imposible En términos que sin dinero privado es irrealizable, que un ciudadano ¿no? común y corriente pudiera acceder a una candidatura y además ciudadana. con limitaciones en la exposición en los medios de comunicación, por Por el caso supuesto. de, bueno, no pueden prácticamente usarlos para recabar las firmas, ¿no? Por ejemplo. Es bastante Bien, vamos a hacer problemático. una pausa y regresamos con más de estas reformas y sobre todo la puerta que abre la reforma política para que ahora los estados adecúen esta reforma a sus leyes electorales locales. Hacemos una pausa, regresamos con más.